Hermanita Fanny, si quiere orar, por favor. Amén. Gloria a Dios. Bendición para todos los hermanos, hermanas. Y Ivana, Dios te bendiga. Vamos a ponernos en oración en el nombre de Jesús, nuestros corazones, dándole gracias a Dios por ese Amén. gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. El gozo del Espíritu Santo de Dios invada nuestros corazones, dándole gracias a Dios. Gracias siempre, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, por todo lo que Él permite en nuestras vidas en su voluntad, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El poder de Dios y la gloria de tu Espíritu Santo de Dios, la voluntad de nuestro Santo Espíritu de Dios nos llene de su fuerza, nos anime, nos aliente, nos reargulla, nos instruya. Derrame la sabiduría de su Espíritu Santo de Dios sobre cada una de nosotras, Señor, y cada uno de nosotros. Que nos dé ese entendimiento, Espíritu de Dios, de esa palabra que es viva y eficaz, Señor. Y el poder de Jesucristo, que en el nombre de Jesús, que por su gracia, Jesús de Nazaret, hoy somos redimidos en ti, Jesús, para llegar a nuestro Padre. Tú viniste a redimirnos, Señor, y cada día la misericordia de Dios nos hace renacer, bendito Padre. Hoy hemos renacido, Señor, y cada momento de nuestras vidas, mañana, tarde, noche, tú nos haces volver a ti, Señor, por el Espíritu de Dios, que es la ayuda, Señor. El Espíritu de Dios que nos da ese ánimo, ese aliento. Bendito eres, Espíritu Santo de Dios. Que cada día esa revelación del Espíritu Santo de Dios llegue a nuestras vidas, esa revelación de tu palabra, Espíritu Santo de Dios, convierta nuestros corazones a Cristo, para tu voluntad, para el propósito de tu voluntad, para tus planes, Señor, porque tus planes son grandes. Nuestros planes no son tus planes, nuestros proyectos no son tus proyectos, son grandes, bendito Dios, son poderosos. Entregándote a ti, a cada nación, a cada familia, cada hogar, cada hijo, cada hija, cada nieto, bisnietos, que vamos de generación en generación, Señor, porque tú nos llamaste para ellos, Señor, para glorificar en ellos también esa descendencia, Padre. Gracias por la descendencia, por ese corazón de Ivana, Señor, que nos permite siempre verla con nosotros, Señor, a esa pequeña, porque tú tienes un propósito con ella en su corazón, en su hogar, en su casa, Señor. Gracias por invadir el corazón de Ivana de tu presencia, Espíritu de Dios. Gracias por tenerla con nosotros, Señor. Son planes tuyos, son tus propósitos. Tú estás haciendo en ella lo que tú quieres hacer, Señor. Proyectos grandes y poderosos en tus manos, Señor. Sanidad, bendito Dios. Gloria tuya, Señor. Para obra tuya, testimonio tuyo, Señor. La grandeza de tu poder en ella, bendito Padre. Sabemos que tú estás obrando, bendito Dios, en su hogar, en su casa y en su vida, Señor, para manifestar ese milagro sobrenatural, Señor, para gloria, honra tuya, Señor, testificar aún más, Señor, en todos los rincones de la tierra, tu poder y majestad, Padre, entregándote, bendito Dios, al pastor Zapata, Señor, que aunque no está con nosotros, lo tenemos en nuestro corazón, a la esposa del hermano Luis, Señor, bendito Dios, para que tú tengas todo planeado, Señor, limpiando, lavando, liberando y desatando ese lugar donde va a estar, Señor, esa cirugía, y el pastor Zapata, Señor, trayendo sanidad y fortaleza de tu Espíritu Santo de Dios en sus órganos, en todas las áreas de su cuerpo, Señor. Tú te estás dando sanidad, bendito Espíritu de Dios. Que sea la gloria de Jesucristo en cada una de nosotras, Señor, y de nosotros. Usa la hermana Margarita, Espíritu Santo. Tú siempre nos dices, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que la uses, bendito Dios. Úsela para gloria tuya, Señor, para llevar a nuestro corazón y a nuestra familia, Señor, el propósito de tu voluntad a través de tu palabra y de ese estudio, Señor. Usa al hermano Ramón, bendito Dios. Glorifícate en este hogar, en esta familia, en sus hijos, para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén. Este estudio se llama La madurez espiritual. Dice, verdad central, somos llamados a madurar espiritualmente a fin de servir al Señor.
como es debido. Alcanzamos esta madurez cuando cumplimos los requisitos señalados en la Escritura. La madurez espiritual en el creyente. El concepto de Pablo. El apóstol Pablo estableció una congregación en la pagana ciudad de Corinto. Ha permanecido en ese lugar por un largo periodo y al salir pareciera que ha dejado una iglesia madura, ya que la manifestación de los dones del Espíritu Santo se hace presente en los filigreses. Corintios, sin embargo, tiene tiempo después, se entera de que hay problemas entre los hermanos de la misma congregación. Son tantos como los que enfrentamos en la iglesia moderna. Dice, algunas de las iglesias, ¿verdad? Enfrentamos luego los celos, las preferencias, las divisiones, las críticas, la envidia, el querer ser más unos que otros. En su primera carta a esta congregación, Pablo les explica acerca de la realidad espiritual en la que se encuentran, para hacerles saber para hacerles ver que no han alcanzado aún la plenitud espiritual, que siguiendo siendo inmaduros, usa la analogía del bebé, el cual solo acepta un alimento líquido que pueda ser dirigido por su débil sistema digestivo. Os dice, a beber leche, no alimento sólido. Y lo vemos en Primera de Corintios 3:2. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podía beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Sí, ¿verdad? Empezamos con leche. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía de un alimento sólido, porque no están maduros. Se considera que la leche representa las verdades elementales del Evangelio, la que reciben aquellos que recién comienzan su vida en Cristo. El alimento sólido, por su parte, representa una exposición más profunda y detallada de las mismas verdades. Dice, una vida de inmadurez, acota Pablo, es una vida en la carnalidad, en la mundanalidad. Se trata de un estilo de vida guiado por los propios deseos antes que la voluntad de Dios. Se distingue también por las divisiones, la envidia y el espíritu contencioso. Lo vemos, ¿verdad? En algunas iglesias, en algunos lugares, aún hasta en la familia. Vemos esa envidia, esa contención, ese tratar de dividir unas con otras, del chismerío, de hablar mal. Dice el concepto de Pedro. El anciano apóstol escribe a los expatriados, los dispersados del mundo romano conocido, quienes están sufriendo afrentas y están siendo probados en su fe. Lo vemos en Pedro 1:6-7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Dice Pedro, usa la misma analogía de la leche espiritual para motivar a estos creyentes a seguir creciendo espiritualmente en medio de las adversidades y las pruebas que tienen, porque Dios a veces prueba nuestra fe, ¿verdad? Nos da esas pruebas, a veces tribulaciones, para que nosotros tengamos esa fe y confianza de que Dios va a estar en esa prueba.
Dice, enfrenta, los exhorta a dejar la vida carnal que está llena de engaño, hipocresía, celos, toda clase de comentarios hirientes. Y ese lo vemos en Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Sí, así es, dice Pablo, que en Primera de Pedro 2:1, que desechemos toda malicia, que nos quitemos todo lo malo, todo el engaño, la hipocresía, la envidia, las distracciones. Las distracciones es el pensar en otras cosas y no estar realmente en comunicación con Dios cuando estamos en la iglesia o estamos orando. Dice, el alimento espiritual que se necesitan para alcanzar la madurez a soportar las pruebas debe ser el alimento de calidad, una leche espiritual no adulterada, y lo vemos en Primera de Pedro 2:2. Decía como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y así es, debe de ser una leche pura, que realmente el evangelio lo comprendamos, lo entendamos, que esa leche sea pura, no adulterada, que sea con deduendo. Dice, a continuación Pedro nos da una serie de recomendaciones que tiene que ver con la conducta de aquel que realmente ha crecido en el Señor. Aquellos que han creído en Cristo y que son ahora parte de su pueblo. Y lo vemos en Primera de Pedro 2, del 4 al 10. Acercaos os a él, piedra viva desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para que vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en él la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sí, eso es lo que dice, ¿verdad? Los que no tienen, dice, son también ahora creído en Cristo y son ahora parte del pueblo, son también ahora extranjeros y peregrinos. No deben someterse, por tanto, a los deseos pecaminosos, porque no le hacen bien al alma. Por el contrario, traen destrucción. A pesar de que sufren el hostigamiento de los paganos, deben mantener un buen testimonio frente a estos, al cual de este modo recibirán la aprobación de Dios, y lo vemos en Primera de Pedro 2:20.
No. Pues que. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, más así, haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así es, ¿verdad? Que a la prueba, si la soportáis, somos aprobados delante de Dios. Dice, la característica principal que determina la madurez del cristiano es cuando su vida, sus actos y su hablar honran a Dios, demostrando a todo el mundo que ha sido cambiado por el evangelio verdadero y su manera de vivir es totalmente distinta. Dice, ¿qué alimento necesita usted en este momento para alcanzar la madurez espiritual? ¿Quién de ustedes me puede contestar esa pregunta, por favor? ¿Qué alimento necesita usted en este momento para alcanzar la madurez espiritual? Lo mismo pregunta lo dice, necesito al Espíritu Santo. Amén, exactamente. Dice la segunda, si ya alcanzó, debe seguir alimentándose. Exactamente, necesitamos al Espíritu Santo. Dice, la necesidad de madurar espiritualmente es una condición del ciudadano del reino. La carta a los hebreos se escribe con la intención de animar a los cristianos judíos del primer siglo que se encuentren en una posición de ataque debido a su fe. Algunos desean olvidar el cristianismo y regresar al judaísmo. Esta indecisión fluctúa de los hebreos cristianos se señala de manera firme y lo vemos en Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Sí, dice que nos mantengamos firmes sin fluctuar, o sea, sin dudar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es nuestro Dios y sus promesas. Y ahora dice, y el autor manifiesta a los creyentes que es una obligación crecer en el conocimiento de las verdades divinas para enseñar a otros, y lo vemos en Hechos 5:12. Hebreos 5. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales Que tenéis que necesidad. tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sí, ¿verdad? Cuando comenzamos siempre necesitamos esa leche y no de alimento sólido. Dice en el versículo, usa de las verdades divinas para enseñar a otros. En el versículo usa la palabra debiendo, el griego opheilotes, que significa estar obligado, porque esa es la condición del verdadero cristiano. Está obligado a discipular a otros, a enseñar a otros, a pastorear a otros. Y lo vemos en Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, una vez más vemos la comparación del desarrollo cristiano con la alimentación en distintas etapas del crecimiento del ser humano. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez espiritual. Estos hebreos cristianos no habían entendido que los años habían pasado y no habían asimilado el principio divino, prepararse en el reino para servir. Y lo vemos en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para servir,
sino para ser servido, porque el Hijo del Hombre no vino para... Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y así lo vemos, ¿verdad? Que el Hijo del Hombre vino para dar su vida por nosotros, vino para servirnos, para ayudarnos. Entonces, dice, ellos querían ser tratados como aprendices, como niños lactantes. El autor de la carta afirma además que los que han madurado tienen un sentido tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y lo vemos en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que se lucen, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sí, los que ya han alcanzado esta madurez espiritual ya saben lo que es el bien y lo que es el mal. Es una condición para servir mejor. Pablo escribe a los creyentes de Efesos, quienes enfrentan dificultades, persecución, pero el apóstol les ha instruido para que atiendan a la iglesia y que ha establecido en el tiempo pastoreo esa religión, y lo vemos en Efesios 4 del 11 y 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento, de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El apóstol les señala el llamado a servir como apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, para llevar a los santos, a los demás creyentes, a la madurez, es decir, a la perfección o culminar la formación de verdaderos ciudadanos del reino de nuestro Señor Jesucristo. También en su carta a los Gálatas, el apóstol involucra a los que están maduros espiritualmente. Los invita a ser ayuda para los que han fallado en su peregrinar cristiano, con amor, con misericordia, con dulzura, restaurándolos plenamente. Sigue a esto una recomendación que implica un grado de madurez espiritual alto, y le recomienda a estos Gálatas que la ley de Cristo es sobrellevar la carga los unos de los otros, y lo vemos en Gálatas 2:6. Sobrellevar los unos a las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Solo una vida de servicio incondicional al Señor permite cumplir con la ley divina, alcanzando la madurez espiritual. La estrategia de Juan. El anciano Juan, el discípulo amado de Jesús, les hace una recomendación a los cristianos de finales del primer siglo, señalando el requisito para poder madurar espiritualmente. Seguir el amor. En su primera carta habla de un nuevo mandamiento basado en el mandamiento antiguo del Señor. Él dice que está
en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y lo vemos en Juan, primera de Juan 2, del 7 al 11. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y así es, ¿cuál es? Dice, no podemos ser de doble ánimo. El cristiano maduro es íntegro en su caminar en Cristo, no se envanece ni se orgullece. Demuestra su madurez cuando otros le critican, le señalan, le calumnian y con todo eso sigue hablándoles, apoyándoles, amándoles. Además, el cristiano maduro dice al anciano Juan, no ama al mundo ni desea las cosas del mundo. Tampoco vive como lo hace el mundo. Ante todo vive para hacer la voluntad de Dios. Y así es, una persona madura espiritualmente obedece, le entrega su vida, su corazón realmente a Dios en obediencia para hacer la voluntad de Dios. Dice las estrategias de Pablo. El apóstol, vamos a leer primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y así es, los que hacemos la voluntad de Dios, permanecemos en él. La estrategia de Pablo, el apóstol a los gentiles, hace otras recomendaciones para alcanzar la madurez espiritual. En su carta a los filipenses, iglesia que había sido considerada como modelo espiritual, les pide a los creyentes que sigan en su actitud de servicio, que contiendan unánimes por el evangelio con humildad, sin vanagloria, todos en un mismo sentir y poniéndose en el lugar de otro. Y lo vemos en Filipenses 2, del 2 al 5. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo... Hasta ahí, papi. Así es, ¿verdad? Dice aquí, primera de Juan, dice que debemos de ponernos en el problema del hermano, de ayudarnos unos a otros, de orar unos por otros, como lo hacemos aquí, ¿verdad? Que con estas enseñanzas, esos estudios que hace cada uno de los hermanos que están aquí, pues nos ayudan a nuestra fe, porque dice que la fe viene por el oír y el leer, y aquí leemos y oímos y escuchamos, y esa fe también viene, la madurez espiritual, el obedecer a Dios. Dice, pero quizá el aspecto más importante que nos enseña Pablo sobre la madurez espiritual es el cambio de mentalidad.
porque si nuestra cabeza, lugar donde se hacen los razonamientos verdaderos, positivos, y el corazón, lugar donde se toma decisiones emocionales, no están en línea con el pensamiento y el corazón de Jesús, entonces nunca alcanzaremos la madurez espiritual. El apóstol nos dice que nuestra mente debe estar llena de cosas positivas, de pensamientos que cambien nuestra actitud ante los demás. La recomendación es que nuestra cabeza esté llena de todas las cosas verdaderas, buenas, justas, puras, amables, pesar en todo aquello que sea de virtud, en todo lo que sea digno de alabanza, que lo vemos en Filipenses 4:8. Y si todo esto abunda en nuestro interior, en consecuencia llevamos una vida de excelencia. En su carta a los Romanos aconseja algo similar: no exhortar o no conformarnos a este siglo, sino que debemos ser transformados, renovados en nuestra mente, entendimiento, a fin de comprender la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Dice, esta pandemia trajo enfermedad, muerte, tristeza y ansiedad a las familias cristianas, como a todo el mundo en general. Muchos necesitaron apoyo emocional y más necesitaban apoyo espiritual. Solo los cristianos maduros espiritualmente pueden dar a los demás en las circunstancias de enfermedad, de necesidad y de luto. Cada uno está obligado a madurar y a servir a los que lo necesitan, más en estos tiempos de angustia y desesperación. Un cristiano maduro espiritualmente, aunque sigue atravesando por pruebas o adversidades, aprende a aceptar la voluntad de Dios para su vida y sale de cada dificultad con mayor paciencia, humildad, fe. Sabe que el Señor no se equivoca y que sus propósitos son perfectos. Son perfectos, que sus propósitos son perfectos. Y dice, usted puede pasar la vida en la iglesia y eso no lo hace maduro espiritualmente. ¿Qué es la madurez espiritual? ¿Qué significa la madurez? La madurez espiritual, según la Biblia, implica 3 cosas: ser como Cristo, semejante a Cristo, obedecer a Cristo. Dice el libro de Romanos 8:29, dice que Dios nos predestinó y nos hizo hijos suyos, adoptados como para poder tener la imagen de Cristo, que cuando alguien nos vea pueda ver reflejado a Cristo en nosotros, en el carácter, en la manera de que hablamos, en la manera de que tratamos al prójimo, cómo tratamos a la familia. Dios quiere que seamos parecidos a Cristo. El primer indicador de la madurez espiritual es cuando se parece uno a Cristo en su carácter, cuando sabe que la Biblia, cuando sabe que de la Biblia usted la mira y su carácter, su lenguaje es adecuado. Ser maduro es cuando se parece en el carácter a Cristo. No lo vamos a lograr, pero hay que irnos perfeccionando, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos vaya perfeccionando, que nos vaya lavando, que nos vaya transformando para recibir esa maduración espiritual. Y la vamos a recibir también cuando tenemos verdadera comunicación con Dios, cuando verdaderamente leemos la palabra de Dios y la obedecemos, cuando creemos verdaderamente en Dios, que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que en cualquier momento nos puede sacar de esa tribulación que tenemos, en tener esa fe en Dios más que nada. Eso es una madurez espiritual. Madurez espiritual es
semejante a Cristo como lo dice su palabra, pero no en la perfección, porque yo creo que jamás llegaríamos, pero en su humildad, en su misericordia, en su mansedumbre, en la fe, en el amor tan grande que tiene. Si realmente nosotros nos amáramos, yo creo que la mitad de lo que Él nos ama cambiaría este mundo en muchas cosas, porque el amor mueve al mundo, el amor, la fe mueve montañas. Dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, decimos a ese monte, muévete, muévete, y el monte se moverá. Y así la madurez espiritual. Para tener esa madurez espiritual también tenemos que tener esa fe de creer en Dios, de hacer la voluntad de Dios, de tratar de pedirle al Espíritu Santo de que nos transforme para cada vez ser mejores, que nos quite toda esa envidia, toda esa raíz de amargura, toda la culpabilidad, los celos, todo el rechazo, todo lo que hemos sufrido, que el Señor nos lo lave, porque si no nos quitamos eso, también no vamos a poder tener una vida espiritual madura, como lo decía en esta estudio el apóstol Pablo a sus iglesias. Yo le doy gracias a Dios por este estudio y les hago 3 preguntas. Dice, describa en sus propias palabras el significado de madurez. ¿Quién me puede decir? Describa con sus propias palabras el significado de madurez. Sí. Sí. Sí, dice también, ser cristiano no es solo ser una buena persona, ir perfeccionando la santidad en nuestra conducta. Se trata de tener una vida de Dios en mí, que donde quiera que vaya Dios esté conmigo, que en mi boca no se puede salir agua dulce y agua amarga. Dice, la madurez espiritual es vivir en la obediencia, en la santidad, apartados del pecado. Y si vive ofendiendo al Señor y al Espíritu Santo, no tiene madurez. ¿Qué tan obediente soy en su palabra? ¿Qué tanta santidad tenemos? Debemos de confrontarnos realmente. Amén. Amén. Si tenemos que confrontarnos como cristianos, si realmente tenemos todo esto que nos dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Para poder ser unas personas maduras espiritualmente. Hermana Margarita, Y ¿le dar interrumpo un frutos. segundito? Mande perdón, hermanito. Mire, la madurez espiritual se logra a través de parecernos cada día más a Cristo. Exactamente. Ese es. Después de la salvación, ¿no es cierto? Cada cristiano comienza un proceso. ¿Ya? Y ese proceso de crecimiento espiritual con la intención de ser más maduro espiritualmente cada día. Y el de parecernos a Cristo más cada día. Pablo, ¿no es cierto? En Filipenses 3:12 nos habla, 3:12 al 14 nos habla del pleno de conocimiento de Cristo. Tenemos que llegar al pleno conocimiento de Cristo. Ese va a ser el día de la madurez completa espiritual. Amén. Amén, exactamente. Sí, hermanito, muchas gracias. Dice, hermana Fanny, mencione las características que señala Juan sobre la madurez espiritual. Las características de una madurez. Bueno, en nombre de Jesús dice que el conocimiento, lo que estaba diciendo ahorita el hermano Luis, en Conocimiento en Cristo. Versículos 12, conocimiento es la clave, ¿no? Es llegar a tener ese conocimiento, ¿no es cierto? Espiritual, el conocimiento de Jesucristo, conocerlo cada vez más y acercarnos cada vez más a la obediencia de Cristo, la obediencia del Padre, ¿no? Que nos dejó Jesús en su camino.
y esa madurez pues es la estatura de Cristo, ¿no es cierto? En todos los aspectos de nuestra vida espiritual es el carácter de Cristo. Ahí ya podemos decir que está la madurez en nuestro corazón, ¿no es cierto? Ese carácter de Cristo es el fundamento de nuestra vida en la madurez. Amén. Dice, menciona las características que señala Pablo sobre la madurez espiritual. O sea, sí, hermanita Fanny. O hermanito Luis, quien me la quiera contestar. Dice, menciona las características que señala Pablo sobre la madurez espiritual. Pues yo creo que entre todas esas totalmente la obediencia, ¿no? Sí, Obediencia. Aquí se trata de carácter y obediencia de mi Señor, refleja totalmente todas estas cosas lindas que Él nos enseñó. Aquí dice una serie de requisitos en Tito 5, Tito capítulo 1, versículo 5, 7, perdón, dice, es necesario que el obispo sea irreprochable, ¿cierto? No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas, no codicioso, ¿no? De ganancias. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, ¿no? Con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, yo digo que en eso pues estaba viendo aquí, ¿no? Estas características, algunas de las tantas que el Espíritu de Dios nos pide, ¿no? Sí, es tener el carácter de Cristo, conocer a Cristo, obedecerlo en santidad y apartarnos del pecado y tener una verdadera comunicación con Él espiritualmente. Y hasta ahí llegamos. Dios me los bendiga. Si alguno de ustedes quisiera hacer una oración para cerrar este estudio, yo le doy gracias nada más a mi Padre que me permitió a mí y a Ramón servirle esta tarde. Espero que este estudio, para los que lo oigan, lo vean, les sirva de gran bendición, que Dios hable a sus vidas como ha hablado a la mía, a la de Ramón y a la de las hermanas. Yo le doy gracias al Señor por haberme permitido servirle esta tarde. Amén. Fanny, Adrianita, Luis, si alguien me quisiera hacer la oración de cierre. Bueno, Adriana, le bendiga. Amén, hermanitos. Gracias por ante todo le damos gracias al Señor, la presencia del Espíritu Santo, por habernos hablado por medio de ti, hermanita Margarita, hermano Ramón, porque la verdad que ha sido de gran bendición este alimento espiritual. Amado Señor, te damos gracias en esta noche aquí desde España y en otros países con otro horario diferente, pero unidos en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, te damos gracias, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, porque nos enseñas cada día y nos recuerdas a reflejar tu carácter, a ser obedientes en todo tiempo, en todo momento, Señor, fuera y a tiempo y en todo tiempo y en todo momento, mantenernos, Señor, en esa vida llena de tu presencia, en esa comunión contigo, Señor, como has traído en este estudio, Señor, someternos, obedecerte, Señor, leer tu palabra, pero ante todo vivirla, ponerla en práctica, Señor, porque eso cuando comemos palabra, nos alimentamos, nos llenamos, nos hinchamos de esta palabra, la obedecemos, Señor, porque sabemos que adquirimos conocimiento, pero también entendimiento, nos da revelación, nos da sabiduría para llevar una vida limpia, ordenada ante tu presencia, Señor, reflejando ese amor, ese brillo, esa luz, tu gracia, Padre. Tu gracia nos sustenta, tu gracia nos sostiene, Señor. Tu gracia hace que brillemos donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Señor. Tú haces que brillemos,
que reflejemos ese amor en el cual, Señor, ese amor que tú te diste por nosotros para ir una vida plena y una vida de abundancia cuando obedecemos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por haber sido llamados. Qué privilegio, Señor, de que con tu Espíritu Santo nos diriges en todo tiempo y en todo momento a ser hijos de luz, hijos de obediencia, Señor, a reflejar totalmente tu carácter, Señor, a vivir tu palabra, no solamente oírla, sino vivirla. Eso es lo que nos hace la diferencia, Señor, cuando la vivimos, porque al vivirla lo reflejamos tu amor, reflejamos tu carácter. Bendice a cada uno de mis hermanitos, Señor, a cada una de mis hermanitas, Señor. Bendícelo grandemente. Y como decía ahora rato la hermana, bendice al hermano Zapata, Señor. Bendice su vida, su salud. Bendícelo cada día más, este varón de Dios. Bendice al hermano Luis, varón de Dios, su esposa, su casa, su hogar, su familia. Bendice a cada hermano, hermana, Señor, llenándolos de esa riqueza que es lo que más necesitamos, tu presencia en nuestras vidas todo el tiempo, en nuestro mirar, pensar, sentir, en nuestro hablar, en todo tiempo y en todo momento, porque somos eso, la diferencia, los hijos de Dios. Hemos sido llamados para reflejar tu amor. Gracias. En el nombre de Jesús te amo, honra y gloria. Amén y amén. Amén.